Conversando a las 7 a.m., segunda temporada. Un podcast de entrevistas, comentarios y estudios sobre el Evangelio del Señor Jesucristo, presentado por Adiel González Oficial y distribuido a través de las plataformas de podcast Hubhopper, Apple Podcasts, Audible, Amazon Music, Audacity. Es un podcast patrocinado por MediaMax Publicidad y el canal Cristocéntrico Más. En Apocalipsis 17 se describe la destrucción de la gran ramera, símbolo de un sistema corrupto, lleno de idolatría, inmoralidad y persecución contra los fieles de Dios. Montada sobre una bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos, la ramera representa la alianza entre poderes políticos y religiosos que se oponen a Dios. Sin embargo, su caída es inevitable, ya que los mismos reyes que la apoyaron se vuelven contra ella y la destruyen, cumpliendo el juicio divino. Este capítulo es un recordatorio de que todo sistema injusto y corrupto será derrotado por el poder y la justicia de Dios. Sí, Dios les bendiga en esta mañana, Dios les guarde. Esto es Conversando a las 7 a.m., presentado por un colaborador, Adiel González Oficial. Adiel González Oficial en las redes, YouTube, LinkedIn y Ficas. También aquí en la plataforma de Hubhopper, también en Apple Podcasts, Audible, Amazon y Audacity. En esta mañana queremos conversar, tener comentarios y hablar sobre la gran ramera que te habla el Apocalipsis en su primera parte. Esto es Conversando a las 7 a.m. segunda temporada. Vamos a ver si vienen algunas sorpresas, algunas entrevistas y comentarios con algunas personas. Y vamos a tratar el tema esta mañana sobre la gran ramera que habla el Apocalipsis. Y anteriormente, una vez yo hablé un poco sobre ese tema, pero hoy en día quisiera hablarlo con más más puntual, con más contundencia, creería yo, sobre este tema del Apocalipsis, que habla de la bestia del Apocalipsis. La bestia del Apocalipsis se concatena con Daniel, con el cuarto reino que iba a haber sobre la tierra, el cuarto reino político y religioso también, que iba a gobernar sobre la tierra, que se le presentó a Daniel como una estatua también, como una estatua gigante, con muchos reinos. El cuarto reino, que habla la bestia de hierro, se le escribió para Roma. Roma, cuando gobernaba Roma. En realidad es una realidad, no es una fantasía ni un invento, sino que fue así, de esa forma, según los historiadores, los que han estudiado el caso, los que han hecho estudios sobre el caso, no que lo digo yo, sino que se han hecho muchos estudios sobre el caso del Imperio de Hierro, que era Roma. Cuando se escribió el Apocalipsis, no sé si gobernaba Domiciano o algo así, es decir, en Roma, porque cuando Cristo nació gobernaba Tiberio César. Entonces tenemos que entender en qué contexto se escribió la gran ramera del Apocalipsis y la visión de la gran ramera que estuvo el apóstol Juan en su destierro a la isla de Patmos. Entonces la gran ramera dice que estaba sentada sobre 7 montes, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La gran ramera del Apocalipsis.
Exactamente, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas representaba, según los estudios de la palabra, los 7 montes, que Roma fue fundada sobre 7 montes, según se dice. Sobre los estudios que se han hecho, se fundó sobre 7 montes, y tenía 10 cuernos que representaban 10 reyes que iban a salir del mismo imperio romano, que iban a reinar juntamente con el imperio romano. Se dice que cuando el imperio romano se dividió, surgieron diferentes reinos. Fueron 10 reinos que sucedieron. Entre ellos está el reino de Inglaterra. Se dice que surgió a través de esa división de esos 10 reyes que surgieron de Roma, cuando Roma se dividió. En la época que fue escrito la Biblia, el Apocalipsis, estaba reinando el imperio romano ya como el imperio de hierro, que es parte de la bestia. Inclusive nosotros como personas todavía hay vestigios de lo que fue el reino, de lo que es la bestia. Inclusive el calendario que nosotros usamos, el gregoriano, creo que es, o el juliano, creo que es el gregoriano, es en honor a la bestia, al imperio romano. Muchos meses, como es enero, julio y agosto. De enero se dice que fue en honor a Nerón Calígula, el emperador Nerón Calígula. También el mes de julio, en honor a Julio César y Augusto, y Augusto César, el emperador Augusto. Y julio, otros meses fueron en honor a fiestas paganas del mismo imperio romano. Es decir, el mes de abril y muchos meses fueron en honor a fiestas paganas del imperio romano. Es decir, que estamos bajo el calendario de la bestia, del imperio romano, de la bestia. Entonces, muchas cosas de esas son ciertas, son la mayoría ciertas. Debemos tener en cuenta a la hora de hacer un estudio sobre la Gran Ramera. Entonces, la Gran Ramera representaba la misma Iglesia Católica con todas sus cosas de pompas y lujos, de copas de oro, de vestidos rojos, de linaje rojo, de vestidos de papales, y esas cosas que decían adorar a Dios, pero en el fondo no adoran a Dios ni a su imagen, ni el Evangelio de Cristo, ni nada de eso, sino que es una pantalla de adoración a Dios, pero que en el fondo no le interesa el convertido a Cristo, es decir, el que acepta a Cristo, sino que es un sistema de corrupto e inmoral, un sistema de riquezas, de negocios y de aliarse con los sistemas humanos de la tierra para hacer negocios con la feligresía, con toda clase de negocios que se hacen para ellos vivir bien, alcanzar la fama, el dinero y vivir bien, no importándole en realidad la palabra de Dios, ni que si el alma del hombre se salva o no, o que si hay vida eterna, o que si Cristo murió por nuestro pecado, nada de eso, sino que ella representa la vulgaridad, la inmoralidad, y la representan a través de una mujer, porque en realidad la mujer, la mayoría de las mujeres, la fantasía de la mujer es que la mujer es en realidad vanidosa y mundana, es decir, que representa la vanidad, la mundanalidad de la mujer, que lo que desea es solamente las cosas materiales del mundo, es decir, no le interesa
la palabra de Dios en el fondo, ni el amor de los hermanos, ni el amor de Cristo, sino es solamente el lujo, el estar bien, el tener los lujos, la vulgaridad, y no le interesa la pobreza del hermano. Es decir, la bestia representa a la gran ramera, que no le interesa los hermanos de la iglesia, ni si el hermano pasa hambre, pobre o no, sino que ellos le interesan la riqueza mundana, la vulgaridad, y el amor del hermano, el amor de Cristo es rechazado por ese sistema de la gran ramera. Entonces, la gran ramera representa con sus 7 cabezas a Roma. Roma con sus religiones falsas y su paganismo. Las 10 cuernos dice que saldrán de la misma bestia de Roma y que adorarán a la bestia. En un tiempo también adorarán el sistema de la bestia. Es decir, cuando yo te digo que adorarán el sistema de la bestia y la Biblia, es que adoran lo mismo que la bestia hace. Es decir, bajo estudios que se han hecho, las bestias que salen de Roma también adoran el mismo sistema de inmoralidad, de riqueza, de cosas mundanas, de adorar lo mundano, es decir, no importándole el amor del hermano de Cristo ni nada de eso. Y es tan así que adoptaron su propio calendario que usamos nosotros hoy en día, que es el gregoriano o el juliano. Es decir, que no es falsa la afirmación de Apocalipsis, sino que es cierta en muchos puntos. Todos los reyes que salieron de Roma adoran a la bestia, inclusive con su calendario. Es decir, que adoran todo el sistema de la bestia, es decir, las riquezas, la pompa, la buena vida que fundó la bestia, no importándole el evangelio de Cristo ni los hermanos de la iglesia, sino solamente mirando las cosas materiales, no las cosas espirituales, ni lo que es la humildad del evangelio de Cristo. Cristo te dice que el reino de los cielos no atesores riquezas aquí abajo, sino atesorarlas arriba, porque aquí el ladrón se la lleva, el ladrón te acecha para cogértela y para robártela. Allá arriba no hay ladrones, ni hay nada de eso. Entonces, ¿qué te quiero decir? Pero entonces la gran ramera te invita a hacer lo contrario. Es decir, las religiones hoy en día, muchas religiones, adoran el sistema de la bestia. Te dicen que ese tipo de predicación no es factible ni es serio para este tipo de sociedad, porque aquí se valora lo que son las riquezas, las estafas, a través de estafas y malavidas. La riqueza mala vida a través de estafa, de engaño, de muchísimas cosas que hay hoy en día, de narcotráfico, todas esas cosas que hay hoy en día que no tienen que ver nada con el evangelio de Cristo, en realidad con predicar la palabra, sino con el reino del hombre, de la inmoralidad, es decir, de buscar riqueza bajo la inmoralidad. No tiene que ver nada con la palabra, sino con el sistema del hombre, que fue creado de esa forma. Y todavía persiste el engaño y la gente sigue creyendo en que a través de las cosas materiales, es decir, se va a sentir feliz a través de que si tú tienes una vida de lujo, un apartamento de lujo, una buena jipeta, unas cosas. La gente sigue creyendo que en realidad esa es la vida, la buena vida, y que a eso es que hay que hacerle caso. No a cosas de personas que no saben lo que hablan, sino que ese es en realidad lo que se le hace caso. No se le hace caso a la palabra de Dios ni a lo que está escrito en la Biblia, sino que todo se hace a través de un propósito, pero el propósito es en realidad hacerse rico en el mundo y adorar a la bestia. El propósito en realidad que buscan muchas personas y no se dan cuenta es su proceso. Dice que las personas no quieren aguantarle proceso a los demás, pero ¿qué es lo que se trata el proceso? ¿De qué se trata el proceso? De que tú estás viviendo un momento de escasez.
de escasez económica y usas muchas veces las iglesias, la oración, esas cosas para tratar de salir de ese proceso económico, y luego que sale de ese proceso económico se olvida de leer la palabra de Dios y no creen nada de eso, inclusive se descarría y muchas veces lo encuentran hasta tomando alcohol y haciendo un sinnúmero de cosas que no tienen que ver nada con Cristo y con la palabra, sino que son cosas de la misma persona de buscar bienes mundanos. Yo le digo, si las cosas no se predican con un proceso, tú lo que me estás hablando es de un proceso de el mundo, de que tú estás pasando por una situación económica que no es factible, como yo le he predicado en muchos sitios, en varios sitios lo prediqué. Tú estás pasando por una situación económica en un momento que no es, que es mala para ti, y que lees la palabra y cosas para salir de esa situación económica, pero en realidad tú no estás buscando el amor de Cristo, ni predicar la palabra de Dios, ni del amor de hermano, ni nada, ni la conversión de las almas, ni que las personas dejen de robar, ni de atracar, ni de hacer lo mal hecho, sino de un proceso económico que tú estás atravesando en un momento y que quieres salir de él. Entonces predicas la palabra y hablas de la palabra. Eso yo lo entiendo y así se predica hace mucho tiempo. En este país, por ejemplo, en República Dominicana, generalmente se predica de esa forma. Que procesos y cosas que la gente pasa es económico, y que están atravesando un proceso, y que cuando las personas pasan ese proceso inclusive ya no tienen que volver a la iglesia, no es factible volver a la iglesia. ¿Para qué? Porque pueden catalogarte de que tú tienes problemas mentales. Entonces eso es lo que ocurre. No, en realidad no se predica a Cristo, ni se predica el Evangelio del Señor Jesucristo en realidad. Entonces ¿qué te digo, hermano? La gran ramera del Apocalipsis representa ese sistema mundano de inmoralidad, de muchísimas cosas, porque en realidad te representa la gran ramera como una mujer prostituta, porque en realidad hay un sistema también de prostitución. El sistema, la iglesia se prostituye por dinero con los gobiernos, es decir, se prostituía por una dádiva que le daba a las personas el gobierno, por dádivas de dinero que dan las personas. Se prostituye con el mundo, con toda clase de cosas malas del mundo. La prostituta es lo mismo. La prostituta es una muchacha prostituta, o una mujer prostituta de clase o no de clase, se prostituye por un bien material que tú le ofreces o por un bien material que tú le das, si ella lo acepta. Hoy en día también yo veo muchas cosas de esas en las redes sociales, es decir, muchachas que en realidad en el fondo se venden sus fotos, venden su cuerpo y su foto para que tú la veas. Todavía se da ese caso. Entonces, la gran ramera del Apocalipsis es representada por una mujer por eso mismo, es decir, que se vende a los sistemas humanos. La iglesia se vende, se prostituye a los sistemas humanos por cosas materiales, por bienes materiales que le dan los gobiernos, y le dan las dádivas que muchas veces vienen de cosas malas, como le expliqué, de narcotráfico, de extorsión, de lavado, de estafas, de toda clase de cosas, y muchas veces no se valora el trabajo. Cuando tú le dices a una persona, mira, yo soy un cristiano serio, de valores cristianos y morales, y soy honesto, vivo de un trabajo, no robo, no atraco, no soy narcotraficante ni lavador de dinero, la persona te dicen, las personas comienzan a mirarte no de buena manera. Muchas muchachas lo hacen también, y los hombres también lo hacen. Comienzan en la iglesia a decirte que el hermano está fuera de sitio, y el hermano no sabe lo que habla, y que eso no tiene ningún sentido lo que tú le estás diciendo para ellos. Entonces debemos a veces actuar, muchas veces debemos de saber lo que hacemos y lo que decimos.
a la hora de predicar la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo, porque podemos terminar en una situación de ser incomprendido. La gran ramera se trata de eso, del Apocalipsis, de la unión de la iglesia con las cosas mundanas e inmorales, con el Estado, es decir, con los gobiernos, con los emperadores y con todas esas cosas, para buscar beneficios materiales y beneficios económicos, y no vivir la precariedad económica, sino que vivir en el lujo, viviendo vino y viviendo bien. Entonces usan rituales religiosos, espirituales, pero no con el fin de que la persona cambie de su inmoralidad, ni de su situación espiritual, ni que acerque a Cristo, ni que se convierta a Cristo, porque eso hace mucho que se ha ido perdiendo, sino que se hace por un fin de adorar lo económico, es decir, de darle adoración al dinero, es decir, a las cosas materiales. Ese es el fin de predicar y de esos rituales a veces religiosos e inmorales, es darle culto al dinero, a las cosas materiales. Y si tú no lo ves de esa forma, las personas te pueden ver de mala manera, porque van a decir: ¿a qué tú vas a la iglesia de realidad y qué tú estás creyendo? Es decir, que es un sinnúmero de cosas que representa el sistema inmoral de la gran ramera, de la bestia, que es así lamentablemente, porque el hombre lo ha implantado de esa forma, y hay mucha gente que sigue en eso, porque en realidad la palabra de Dios te dice también en Romanos que no solamente ellos lo practican, sino que se complacen también en aquel que practica todas esas cosas. Entonces eso es así. Mucha gente sigue todavía ese tipo de sistema. No es que no sea necesario el dinero para sobrevivir, sino que los cultos, los servicios religiosos y todas esas cosas muchas veces se basan solamente en darle culto al dinero, a lo material. Es decir, una persona de escasos recursos, una persona que no tenga trabajo, una persona que no tenga nada de eso, muchas veces no es necesario que entre a una iglesia ni a un servicio religioso, porque si no va a dar una ofrenda, no va a dar dinero, no va a dar nada. No es necesario que tú te sientes en un banco a oír la palabra de Dios, porque eso no es necesario. Eso te lo predican y te lo he tratado de decir muchas veces en las congregaciones, y la gente no lo entiende. Pero en realidad, muchas veces, muchos servicios religiosos, muchos líderes religiosos llaman a las iglesias a buscar personas que aportan a la iglesia dinero. Si usted no aporta dinero, si usted dura mucho yendo a una congregación, aporta dinero, y no aporta dinero, usted no es importante, usted no sirve para el servicio. Y sí que si usted le predica un día a la iglesia 2 o 3 mensajes, pero ya está bien, porque ya ese no es el fin. El fin es el dinero, amar el dinero, las cosas materiales del mundo. El fin no es predicar la palabra, ni oír la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que pasa con el sistema de la gran ramera, que esa es la gran ramera en realidad. Eso es lo que significa la gran ramera: amar las cosas materiales, amar al dinero, amar el mundo, y soltar las cosas de los hermanos de Dios, de los hermanos de la iglesia, no importándole la salud ni la salud de los hermanos ni nada, sino que el hermano es como un fantasma que no existe, es como un espejo que se sienta en el banco, pero ellos no quieren conocer al hermano, nada, en realidad, sino que lo que quieren es que aporte dinero y solamente, y ya. Es decir, eso es la gran ramera, en realidad. Esa es la explicación exacta de lo que es la gran ramera, es decir, un sistema inmoral y corrupto que ama al dinero, que ama las cosas materiales, ama la vida, como quiera, y se prostituye y no valora al que predica la palabra, sino que lo martiriza y
lo humilla, también lo denuncia y muchísimas cosas, y también no le agrada que predique la palabra de Dios seriamente. Cuando tú tratas de predicar la palabra y olvidarte del dinero, de todas esas cosas morales, del robo y del atraco, tú vas a ver de mala manera a las personas, te pueden ver de mala manera, porque ese es el sistema que se vive, de la bestia, de la gran ramera, que habla el Apocalipsis, y en realidad es así, es decir que el sistema es así en el fondo, y la gran ramera sigue gobernando, y el sistema de la bestia también, con su calendario y todas esas cosas, y no se sabe a ciencia cierta cuándo la Biblia se cumplirá sobre el Evangelio de Cristo, que dice que serán recompensados los santos, y que este sistema de la bestia donde ellos viven no existirá más para ellos, sino que serán sacerdotes con Cristo, y para Cristo serán limpios, serán justos, no serán engañadores, ni estafadores, ni ladrones, ni nada de esas cosas, ni le dan caso a las cosas materiales ni mundanas. La gran ramera de la bestia va a caer cuando se entienda que el amor a las cosas mundanas y materiales no te va a llevar a buen camino, sino que te aleja de Dios, y te aleja de los principios de Cristo. No es que tú como cristiano te alejes de hacer lo bueno, es decir, de tratar de sobrevivir, de buscar algún ingreso para sobrevivir, y de vivir, tienes que vivir en una casa o lo que sea, pero que las personas quieren hacerse ricos de la noche a la mañana, muchas veces sin trabajar, es decir, sin hacer nada, sin lo honesto, sin lo serio, sin nada, sino que adoran a la bestia. Un sistema de prostitución. La prostituta no le interesa el hombre honesto, el hombre serio de trabajo, el hombre de valores cristianos. La prostituta no le interesa nada de eso. Ve ese tipo de personas como personas que no le interesan a ella, a la prostituta, que no son necesarios y que no tienen importancia para el evangelio. Entonces yo diría que si las iglesias le dan más importancia a lo que diga una prostituta de una persona, por ejemplo, de una persona que dedica la palabra, por ejemplo de mí, que ellos le dan más importancia a lo que opina una prostituta que te dice que tú eres pobre, que tú eres miserable, que tú vives en un barrio pobre, que tú vives... Entonces, la iglesia no predica a Cristo, no sirve como para predicar a Cristo, sino que le hace caso a una prostituta, a una cosa asquerosa, sin importancia, que en realidad no tiene importancia, porque la prostituta lo que hace es que se prostituye y se acuesta con todo aquel que le paga. ¿No me entiendes? Todo aquel que le paga, ella se acuesta con él, no importándole si tiene enfermedad, no tiene enfermedad, si está enfermo o no está enfermo, sino que no le importa eso, sino que la prostituta se acuesta con todo el mundo por su dinero, y entonces eso se convierte en un asco y en una cosa sin sentido, y yo diría que es una cosa diabólica también. Es decir, que tenemos que tener mucha cuenta con eso, porque una prostituta no se va a poner a vivir con nadie seriamente así, honestamente, con un hombre de trabajo honesto, y va a dejar de prostituirse por un hombre honesto. Entonces eso es lo que pasa, ahí está la raíz del sistema de la prostituta, de la bestia escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos, que representaba a Roma en esa época, el imperio romano, con un sistema corrupto, inmoral, donde los césares y los emperadores bebían vino y hacían orgías, hacían fiestas con el dinero robado, con el dinero engañando y a la fuerza de los pueblos. Y entonces así se vivía un sistema corrupto, inmoral de la bestia. Entonces la iglesia también
se asoció con ese tipo de sistema para poder conseguir bienes económicos, bienes materiales, dinero y esas cosas, porque si no es así, dice, viviendo honestamente, iban a pasar mucho trabajo, mucha vicisitudes, mucha hambre, mucha necesidad. Entonces, así es que estamos en el día de hoy también, que yo veo que muchas congregaciones, por el dinero, para que las iglesias se llenen de vehículos nuevos, de perfume, de buenas personas, con buena ropa, perfumado. Es decir, no es que tú andes como un indigente, no estoy diciendo que la persona debe andar como un indigente, sino que eso es lo que todavía se predica, la prostitución, la prostituta del Apocalipsis. Es decir, que muchos vehículos nuevos, mucho perfume, muchas cosas, alabando a Dios, pero para que la gente lleve dinero. Entonces, si tú no vas en un buen vehículo, en una buena jipeta, no vas a nada, no vas a oír la palabra, no te metas a la congregación a oír la palabra, porque no es necesario. No es necesario, la iglesia no te necesita. La iglesia no me necesita a mí si yo no llevo una jipeta nueva, una cosa. Es decir, que la iglesia no es necesario que yo entre a la congregación, porque eso no tiene ningún sentido. Ellos se sienten mal, dicen que Dios no lo está escuchando. Si las personas entran así a la iglesia, pero en realidad lo que no lo está escuchando es el sistema de la bestia, el sistema corrupto e inmoral de la bestia. Eso representa todavía la bestia hoy en día, porque ninguna de esas personas que van en vehículos nuevos de lujo, buena ropa, y que esas muchachas jóvenes de ahora con buena ropa, esas personas no creen en Cristo, no creen en la palabra seriamente, sino que van con un fin, de un propósito ese día o 2 días, pero es con el fin de lo que yo le expliqué anteriormente, con el fin de agradar a la bestia, con el fin de amar al dinero y las cosas del dinero, no agradar a Cristo, ni buscar los hermanos en Cristo, ni nada de eso, sino agradar a este sistema corrupto de estafa que hay y de toda esa inmoralidad que hay hoy en día. Ese es lo que representa en realidad la bestia. Seguiremos hablando de la gran ramera y de la bestia en otras ocasiones. Esto fue Conversando a las 7 a.m. Presentado por un colaborador, Adiel González Oficial, en las redes, como le expliqué. Esto es un producto patrocinado por MediaMax Publicidad y el canal Cristocéntrico Más.